Entonces, repasemos un poquito de todo lo que hemos aprendido hasta este punto, como cuál es la representación en serie de Maclaurin de las funciones, por ejemplo, e a la x. Entonces, esta tiene una representación en serie de Maclaurin como una suma infinita de términos como la que sigue. De hecho, mencionamos en videos anteriores que no vamos a darle demostración. De hecho, abandoné la búsqueda de la demostración porque no pude pensar en una prueba que fuera intuitiva y que no fuera complicado. Probablemente después que expliquemos otras cosas podríamos dar una prueba de este resultado, pero para fines de aprobar la materia de cálculo o para lo que queremos hacer en este video, no lo necesitamos. Así que créanmelo que la serie de Maclaurin de e a la x, como ya habíamos visto, es igual a 1 más x cuadrada sobre 2 factorial más x al cubo entre 3 factorial más x a la 4 entre 4 factorial más x a la 5 entre 5 factorial. También sumamos x a la 6 entre 6 factorial. Esto empieza a ser un poco tedioso, más x a la 7 entre 7 factorial, más x a la 8 entre 8 factorial, y así nos seguimos hasta el infinito, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora, si tomamos todos los términos hasta el infinito de esta serie, e a la x es exactamente esa suma infinita, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la serie de coseno de x? Digamos, coseno de x, como lo vimos ya en el video, hace dos videos, era 1 más x cuadrada entre 2 factorial. No, perdón, este no es un más, este era un menos, ¿recuerdan? Déjenme borrar esto, el signo aquí en realidad es un menos, así que nos queda 1 menos x cuadrada entre 2 factorial, y ahora nos saltábamos hasta más x a la 4 entre 4 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial más, creo que ya van viendo hacia dónde voy, ¿verdad? X a la 8 entre 8 factorial y así nos seguimos también hasta el infinito. El próximo tendría signo menos, ¿verdad? Y nos estamos tomando las potencias pares. Ahora, ¿cuál es el desarrollo en serie de Maclaurin para la función seno de x? Tenemos seno de x es igual a x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la 5 entre 5 factorial menos x a la 7 entre 7 factorial, y así nos seguimos en adelante hasta el infinito también. Aquí tendríamos un x a la 9 entre 9 factorial y ya conocen el patrón que vimos en videos anteriores. Paremos un momento porque esto es algo que de verdad creo que si lo entiendes es de las pocas cosas en la vida que dan unos escalofríos terribles. Y quiero que vean que hay un orden en el universo que los humanos solo podemos entrever porque nuestra mente es limitada. Pero estamos en el borde, estamos arañando la superficie del entendimiento del orden del universo. Así que quiero que vean que cada uno de los desarrollos en serie de Maclaurin si los escribimos como simples polinomios, cada una de ellas parece una parte del desarrollo de e a la x, ¿verdad? Cuando hablo de la de coseno de x y seno de x, solo que hay cambios en los signos. Pongámoslo más claro, ¿qué pasaría si yo definiera la función coseno de x más seno de x? Más seno de x. Ok, ¿a qué sería igual? Pues bueno, vamos a tener que sumar todos los términos y hacemos un desarrollo en serie, porque básicamente es sumar ambas filas. Por ejemplo, tendríamos 1 más x menos x cuadrada entre 2 factorial menos x al cubo entre 3 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial. Me sigo con x a la 5 entre 5 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial más x a la 8 entre 8 factorial, y así nos seguiríamos, ¿verdad? El siguiente sería menos, etcétera, hasta el infinito.
Ahora, creo que debe quedar claro para ustedes, y aquí es donde se pone la piel de gallina, porque miren esto, miren el desarrollo. ¿Cuál es la diferencia? Solo es un par de signos que se van alternando. Déjenme marcarlos con un color más vistoso. Estos dos. La diferencia entre esta serie y esta otra de acá arriba son estos signos negativos que estoy marcando. Resulta que esto ya lo había yo visto antes, ya lo había aprendido antes. De hecho, muchos matemáticos ya lo sabían desde hace siglos. Y les diré algo, no hay nadie, a pesar de que pueda ser demostrado, no hay nadie que realmente entienda por qué pasa esto. Porque tomándonos funciones trigonométricas que aparecen, ya saben, cuando tomamos los cocientes de los lados de un triángulo rectángulo o con la definición del círculo unitario, que resulta útil para triángulos, todo eso de la trigonometría. Así es como sacamos las funciones seno y coseno. Y está en relación con el círculo y toda esa onda. Así que cuando sumamos estas dos funciones fundamentales de la trigonometría, porque, bueno, la tangente solo es el cociente de estos, ¿verdad? En sí, cuando se suman sus representaciones polinómicas de la serie de Maclaurin, son casi exactas, excepto por estos signos negativos, a la representación de e a la x. Es decir, cuando e está siendo elevado a un exponente. Y el número e está relacionado, o al menos parece estar relacionado íntimamente con otras cosas, excepto con la geometría, ¿verdad? Cierto, e lo habíamos obtenido del interés compuesto, que está relacionado con el crecimiento exponencial o el decrecimiento o el interés compuesto continuo. Este número aparece en campos que no están relacionados en absoluto con la trigonometría, pero sí con otros lados de las matemáticas. Así que esto ya debería hacerte pensar que lo que es todavía más sorprendente sería si pudiéramos de alguna manera con estas series hacerlas parecidas todavía más. Y resulta que las únicas diferencias son estos signos negativos, ¿no? ¿Qué otra conocemos en matemáticas que tenga un patrón parecido? ¿A dónde vamos con positivo, positivo, negativo, negativo? En un ciclo esencial de 4 términos. Si adivinas, tendrás los pelos de punta. O los que ya tenían los pelos de punta los tendrán todavía más. El número i, es decir, la unidad imaginaria. Porque, ¿cuáles son las potencias de i? Bueno, si esto no les suena nada parecido, deberían ver los videos de números imaginarios otra vez. Entonces, ¿cuáles eran las potencias de i? I a la 0 es 1, luego i a la 1 pues es i al cuadrado es menos 1, e i al cubo pues es i por menos 1, que es menos i. Sí, es menos i, y luego si multiplicamos menos i por i, que sería elevar i a la 4, sería i por i es menos 1, y con el menos que ya teníamos es 1. Y así la secuencia se repite, a las 5 será i, a las 6 será menos 1, y a las 7 será menos i. Todo esto ya lo sabíamos, solo es un repaso. A la octava va a ser otra vez 1. Así que ya lo tenemos, y esto es sorprendente. Esto es sorprendente y tiene esa propiedad por la que el segundo término del ciclo se vuelve negativo. Pero esto no es forzosamente un número negativo, el que le sigue, menos i, es el número negativo de un número imaginario, pero resulta parecido. Por tanto, tenemos, digamos, 2 positivos y 2 negativos, que hay bastantes cosas interesantes que están pasando siempre que aparece un número imaginario en donde sale un i. ¿A qué términos corresponde? Pues corresponde a los términos que vienen del seno de x, ¿verdad? Corresponde a los términos que vienen de seno de x, por ejemplo, estos términos que estoy circulando. Muy bien. Así que tenemos algo que se parece a algo más, se parece como a una especie de secuencia. De todas maneras, me acabo de dar cuenta que solo tengo, bueno, es que he de decir que normalmente soy muy suave en estas cosas, pero cuando hablo de lo que estoy explicando ahorita, la cabeza me empieza a dar vueltas, porque esto es algo que estamos a punto de llegar, es como la prueba de la existencia de Dios, y de verdad no es tan exagerado. Es la prueba definitiva de la existencia de un orden escondido.
en el universo y del que solo podemos atisbar algo. Y quizá eso le podríamos llamar Dios. El caso es que no me quiero poner metafísico. Nos vemos luego.